Primero se escucha el silbido. No es un golpe, no es un martillo, es un sonido largo. Una presión que se acumula dentro de tuberías gruesas. Aceite hidráulico empujado por bombas gigantes. Luego el movimiento, muy lento, casi imperceptible. La parte superior de la máquina empieza a descender. Un bloque de acero del tamaño de una habitación. Pesa decenas de toneladas. Baja apenas unos centímetros por segundo. Pero todos en la nave de forja saben lo que significa. Cuando el bloque toca el metal al rojo vivo, la prensa no golpea, aprieta. Miles de toneladas de presión se concentran en una superficie de acero. El metal incandescente, a más de 1200 grados Celsius, empieza a deformarse como si fuera arcilla espesa. No hay explosión, no hay impacto, solo un sonido grave, un crujido profundo que recorre el suelo de la fábrica. Las columnas de la máquina absorben la fuerza. Columnas de acero de varios metros de grosor. En algunas plantas industriales del siglo XX, estas prensas hidráulicas de forja podían ejercer 20.000, 30.000, incluso 50.000 toneladas de presión. Para sostener ese peso, muchas estaban ancladas directamente en bloques de hormigón que penetraban varios metros en el suelo. Algunas instalaciones requerían cimientos tan profundos que alcanzaban la roca base, porque si la máquina se movía, todo el edificio podía moverse con ella. Los trabajadores lo sabían. Un equipo de operadores se movía alrededor de la prensa. Uno controlaba las válvulas hidráulicas, otro guiaba la pieza con herramientas largas, otro vigilaba el alineamiento de los troqueles. Todo debía estar perfectamente sincronizado, porque cuando la prensa bajaba, no había forma de detenerla rápidamente. La presión se acumulaba lentamente y se liberaba con la misma lentitud. Durante décadas, estas máquinas fueron presentadas como uno de los símbolos más impresionantes del progreso industrial. Aparecen en documentales de ingeniería, en museos de industria pesada y en libros de historia tecnológica. Las prensas hidráulicas gigantes se describen como una evolución lógica. Más precisión que los martillos de vapor, menos vibración, más control, más capacidad para fabricar piezas enormes, ejes de barcos, componentes de locomotoras y más tarde, piezas críticas para aviación y aeroespacial. En muchas fotografías históricas, la escena parece casi tranquila. Una máquina enorme, un operador diminuto, el metal rojo descendiendo lentamente bajo la prensa. Todo parece perfectamente controlado, un triunfo silencioso de la ingeniería. Pero al observar con más atención algunos documentos industriales del siglo XX, aparece una curiosidad, una que rara vez se menciona cuando estas máquinas se presentan como símbolos de progreso. Porque si estas prensas representaban el control absoluto de la fuerza industrial, ¿por qué tantos trabajadores de las salas de forja describían esas mismas máquinas con una palabra muy distinta? Respeto, y a veces algo más cercano al miedo. Durante mucho tiempo, la prensa hidráulica de forja fue presentada como una mejora casi perfecta. Más control, más precisión, menos golpes violentos que los antiguos martillos de vapor. La lógica parecía clara. En lugar de un impacto brutal de varias toneladas cayendo sobre el metal, la prensa aplicaba una fuerza constante, gradual, controlada. Los ingenieros del siglo XX describían esta diferencia como una revolución técnica. En teoría, la prensa permitía moldear acero masivo con una precisión imposible para el martillo, y en muchos casos era cierto. Una prensa de 10.000 o 20.000 toneladas podía deformar lingotes enormes, sin los choques violentos que sacudían los edificios enteros en las viejas forjas. Las vibraciones eran menores, el desgaste de las herramientas también. La máquina parecía casi tranquila, pero esa tranquilidad tenía un precio, porque la fuerza de una prensa hidráulica no llega en un instante, se acumula. Primero se oye el aumento de presión en las bombas. El aceite hidráulico circula por tuberías gruesas, a veces a presiones de 200 o incluso 300 bares. Las válvulas se abren lentamente y entonces el pistón empieza a descender. Un pistón gigantesco.
En algunas prensas industriales, el diámetro del cilindro hidráulico superaba los 2 metros. La carrera completa podía ser de varios metros. El movimiento parecía lento, apenas unos centímetros por segundo. Pero cuando la presión alcanzaba su nivel máximo, la máquina estaba aplicando decenas de miles de toneladas sobre una sola pieza de acero. Eso significa algo importante. Una vez que la presión estaba completamente aplicada, detenerla no era fácil. En los martillos de vapor, el golpe ocurría y terminaba en una fracción de segundo. En la prensa hidráulica, la fuerza permanecía constante, persistent. Si algo estaba mal alineado, la máquina no lo corregía. Simplemente seguía presionando. Los informes técnicos de varias plantas de forja mencionan este problema de forma indirecta. Un troquel ligeramente desplazado, una pieza que se movía unos centímetros, una grieta microscópica en el metal caliente. Nada parecía grave al principio, pero bajo 20.000 o 30.000 toneladas de presión, incluso un pequeño error podía amplificarse rápidamente. Los trabajadores de las salas de forja lo sabían. Por eso los equipos alrededor de la prensa trabajaban con señales muy precisas. Uno controlaba la válvula principal, otro vigilaba el movimiento del bloque superior, otro guiaba la pieza incandescente con barras de acero de más de 2 metros de largo. El metal podía pesar varias toneladas y estaba a temperaturas cercanas a 1200 o 1300 grados Celsius. El calor era constante. El suelo estaba cubierto de escamas de acero oxidado. El aire vibraba con el ruido de bombas hidráulicas y hornos de forja. Aún así, la prensa parecía moverse con calma. Ese contraste es curioso. Una máquina capaz de ejercer fuerzas comparables al peso de varios destructores navales, operando con un movimiento tan lento que casi parecía pacífico. Pero algunos documentos industriales de mediados del siglo XX mencionan otro detalle, uno que rara vez aparece en los relatos populares sobre estas máquinas. El aumento de la productividad era evidente. Las prensas permitían fabricar piezas mucho más grandes, componentes de turbinas, ejes para barcos, discos para motores de aviación. Sin embargo, en varios informes de fábricas de forja pesada, aparece también otra tendencia. A medida que las prensas crecían, también lo hacía el tamaño de las piezas. Y el tamaño de las piezas aumentaba el riesgo. Una pieza de acero de 5 toneladas cayendo desde un manipulador podía aplastar el suelo. Un troquel fracturado bajo presión podía lanzar fragmentos de acero. Incluso una fuga hidráulica podía provocar algo inesperado. Cuando aceite presurizado entra en contacto con superficies calientes, puede arder. No siempre aparece en los relatos más conocidos, pero algunos manuales de seguridad industrial de los años 40 y 50 mencionan situaciones muy concretas. Operadores que debían mantenerse a varios metros de la zona de prensado, barreras de protección alrededor de la máquina, procedimientos estrictos para detener las bombas hidráulicas, no porque la máquina fuera incontrolable, sino porque su fuerza era constante. Y cuando esa fuerza se aplicaba mal, la máquina no golpeaba, no explotaba, no hacía ruido, simplemente seguía empujando. Y en una prensa capaz de ejercer decenas de miles de toneladas, esa presión silenciosa podía convertir un pequeño error de fábrica en algo mucho más difícil de detener. Quizá por eso algunos ingenieros de la época describían estas máquinas con una mezcla curiosa de orgullo y cautela. Una herramienta extraordinaria, pero también una máquina que exigía algo más que potencia. Exigía precisión absoluta. Porque cuando una prensa de ese tamaño comenzaba a descender, no era la velocidad lo que preocupaba a los operadores, era la inevitabilidad. Durante gran parte del siglo XX, la prensa hidráulica de forja fue descrita de una forma bastante clara en la narrativa industrial. Una mejora, una evolución, un paso lógico después del martillo de vapor. Los libros de ingeniería suelen presentar la transición de manera sencilla. Primero llegaron los martillos de forja del siglo XIX, golpes violentos, impactos de varias toneladas cayendo desde varios metros. Después, a finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a aparecer las prensas hidráulicas,
más lentas, más silenciosas, más precisas. El argumento parece convincente, pero cuando se revisan los documentos técnicos de la época, la historia resulta un poco menos lineal. Por ejemplo, muchas publicaciones modernas sugieren que la prensa hidráulica sustituyó rápidamente al martillo de vapor en las grandes forjas. Sin embargo, en numerosas plantas industriales, ambos sistemas coexistieron durante décadas. En algunos talleres de Europa y Estados Unidos, los martillos seguían operando junto a las prensas incluso en los años 50. La razón era simple. Las dos máquinas hacían cosas diferentes. El martillo aplicaba energía cinética, un impacto rápido, a veces 60 o 90 golpes por minuto. Ese impacto podía romper estructuras internas del metal y redistribuir el material de forma muy eficiente. La prensa hidráulica funcionaba de otra manera. En lugar de un golpe, aplicaba presión continua, miles de toneladas de fuerza sostenida. Esto producía una deformación más uniforme, pero también era más lenta. En ciertas operaciones de forja, una prensa podía tardar varios minutos en completar un ciclo, que un martillo resolvía en segundos. Algunos documentos industriales mencionan este detalle, pero rara vez aparece en los relatos populares sobre el progreso tecnológico. Otro punto interesante aparece cuando se revisan las dimensiones reales de estas máquinas. Las prensas gigantes que aparecen en fotografías industriales del siglo XX parecen casi irreales. Columnas enormes, estructuras que se elevan como edificios dentro de la fábrica. Pero ese tamaño no era una exageración visual. Una prensa de 30.000 toneladas podía medir más de 25 metros de altura. Eso equivale aproximadamente a un edificio de 8 pisos. La razón de ese tamaño tiene que ver con algo que rara vez se menciona fuera de los círculos de ingeniería. La estructura debía resistir no solo la fuerza aplicada al metal, también la fuerza interna del propio sistema hidráulico. Cuando un cilindro gigante presiona hacia abajo, las columnas laterales están sometidas a tensiones enormes. Si la estructura se flexiona incluso unos pocos milímetros, la presión deja de distribuirse de forma uniforme. Por eso muchas prensas estaban construidas con marcos masivos de acero forjado. Algunas pesaban miles de toneladas incluso antes de empezar a trabajar. Y aún así, los ingenieros tenían que calcular cuidadosamente cada detalle. La presión hidráulica, el diámetro del pistón, la resistencia de los pernos que mantenían unida la estructura. Un pequeño error de cálculo podía provocar deformaciones peligrosas. En varios informes técnicos del siglo XX aparecen referencias discretas a este problema. Columnas que necesitaban refuerzos adicionales, pernos gigantes que debían reemplazarse después de cierto número de ciclos, bases de hormigón que se agrietaban bajo cargas repetidas. Nada de esto significa que las prensas fueran defectuosas, pero sí sugiere algo interesante. Estas máquinas no eran simplemente herramientas más eficientes, eran sistemas industriales extremadamente complejos, y esa complejidad no siempre aparece en la forma en que se cuenta su historia. Otro aspecto que suele simplificarse es la relación entre tamaño y control. Las prensas hidráulicas eran famosas por su precisión, y en muchos casos lo eran, pero esa precisión dependía de condiciones muy específicas. El sistema hidráulico debía mantener presiones estables, las válvulas debían abrirse en el momento exacto, la pieza debía estar perfectamente alineada entre los troqueles. Si uno de esos elementos fallaba, la prensa seguía funcionando, porque la máquina no interpretaba lo que estaba ocurriendo, solo aplicaba presión. Y cuando esa presión superaba 20.000 o 40.000 toneladas, incluso pequeñas desviaciones podían amplificarse. Un troquel ligeramente inclinado podía fracturarse. Una pieza mal colocada podía deformarse de forma imprevisible. Un fragmento de acero podía salir despedido a gran velocidad. Los informes de seguridad industrial del siglo XX mencionan varios tipos de incidentes en salas de forja. Troqueles que se rompían bajo presión, fragmentos de metal caliente proyectados varios metros, manipuladores mecánicos que perdían el control de piezas de varias toneladas. En la mayoría de los casos, estos incidentes no se debían a fallos espectaculares,
sino a pequeñas variaciones. Una grieta microscópica en el metal, un error de alineación de unos pocos milímetros, una válvula que respondía una fracción de segundo tarde. Detalles minúsculos, pero bajo fuerzas industriales tan enormes, esos detalles podían convertirse en problemas serios. Este tipo de información sí aparece en manuales técnicos, también en algunos informes de seguridad laboral. Sin embargo, rara vez forma parte del relato popular sobre estas máquinas. En los museos industriales, la prensa hidráulica suele presentarse como un símbolo impresionante de capacidad tecnológica. Y lo es, pero esa presentación a veces simplifica algo importante. El hecho de que estas máquinas funcionaban en un equilibrio delicado, entry control, y una cantidad de fuerza que pocas estructuras industriales podían contener. Quizá por eso muchos ingenieros de la época insistían en algo que hoy puede parecer obvio. Una prensa hidráulica gigante no era simplemente una máquina grande. Era un sistema donde cada válvula, cada perno y cada milímetro de alineación tenían que funcionar correctamente. Porque cuando la presión comenzaba a acumularse dentro de un cilindro de varios metros de diámetro, la máquina ya estaba haciendo exactamente lo que había sido diseñada para hacer: aplicar fuerza, toda la fuerza posible. Y en ese momento, corregir un error ya no siempre era sencillo. A mediados del siglo XX, las prensas hidráulicas gigantes empezaron a aparecer en fotografías industriales de una forma muy particular, no solo como máquinas, sino como símbolos, en revistas técnicas, en exposiciones industriales, en documentales sobre ingeniería. Las imágenes mostraban estructuras colosales, columnas de acero elevándose varios pisos dentro de una nave de fábrica, operadores diminutos al pie de la máquina, piezas de metal incandescente bajo decenas de miles de toneladas de presión. La escena transmitía una idea clara: control, dominio de la materia. El mensaje era sencillo: la industria moderna había aprendido a manejar fuerzas que antes parecían imposibles. Y en cierto sentido, esa idea no era exagerada. Las prensas hidráulicas gigantes realmente permitieron fabricar piezas que antes no podían producirse. Componentes enormes para turbinas eléctricas, ejes de barcos de varias decenas de toneladas, discos de titanio para motores de aviación. Durante la expansión industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial, este tipo de máquinas se convirtió en una herramienta esencial, especialmente en sectores donde las piezas metálicas debían ser extremadamente resistentes. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, un disco de turbina para un motor de reacción debía soportar temperaturas superiores a 1000 grados y girar a miles de revoluciones por minuto. Para lograr esa resistencia, el metal debía forjarse bajo presiones enormes. De esa manera se eliminaban defectos internos y se alineaba la estructura del material. Las prensas gigantes hacían posible ese proceso, pero además de su utilidad técnica, estas máquinas también adquirieron otro significado, uno más amplio. En muchos países industrializados, la capacidad de construir prensas hidráulicas gigantes se convirtió en una señal de poder tecnológico. No todos los países podían fabricar una prensa de 30.000 o 50.000 toneladas. La construcción de una sola máquina podía requerir años de trabajo, miles de toneladas de acero estructural, sistemas hidráulicos diseñados a medida, cimientos de hormigón que penetraban profundamente en el suelo. Algunas instalaciones requerían excavaciones tan grandes que el edificio de la fábrica se construía literalmente alrededor de la máquina. En ese contexto, las prensas gigantes comenzaron a aparecer también en discursos políticos y económicos. Representaban algo más que herramientas industriales. Representaban capacidad nacional. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la producción de prensas de gran capacidad se convirtió en un indicador indirecto del nivel tecnológico de un país, no porque la máquina fuera un arma, sino porque permitía fabricar componentes esenciales para aeronaves, misiles y turbinas. En algunos programas industriales de los años 50 y 60, la construcción de prensas gigantes fue financiada parcialmente por el Estado.
La lógica era clara. Quien podía forjar piezas de acero o titanio de varias decenas de toneladas tenía una ventaja estratégica. Ese contexto ayudó a consolidar la imagen de estas máquinas como iconos del progreso industrial. Pero también tuvo otro efecto. La historia de estas prensas comenzó a contarse de una forma muy específica. Se destacaban los récords de fuerza, la altura de las máquinas, el tamaño de las piezas producidas. Los números eran impresionantes. 20.000 toneladas de presión, 30.000 toneladas, en algunos casos incluso 50.000 toneladas. Ese tipo de cifras aparecía con frecuencia en revistas técnicas y exposiciones industriales. Y con razón, eran logros de ingeniería extraordinarios. Sin embargo, al centrarse tanto en la escala y la potencia, otros aspectos quedaban en segundo plano. Por ejemplo, el trabajo humano necesario para operar estas máquinas. Un equipo completo podía estar formado por varios operadores, controladores hidráulicos, especialistas en troqueles, técnicos encargados del calentamiento del metal, manipuladores mecánicos para mover piezas que pesaban varias toneladas. La coordinación debía ser exacta. Un retraso de unos segundos podía alterar todo el ciclo de forja. Ese tipo de detalles aparece en manuales industriales y documentos técnicos, pero rara vez ocupa el centro del relato cuando se habla de estas máquinas. Algo similar ocurre con la infraestructura necesaria para sostenerlas. Una prensa hidráulica de gran capacidad no es solo una máquina, es una instalación completa. Bombas gigantes, sistemas hidráulicos que circulan miles de litros de aceite, acumuladores de presión, sistemas de enfriamiento, redes eléctricas capaces de alimentar motores de enorme potencia. En algunas plantas industriales, la sala hidráulica ocupaba un edificio separado. Allí trabajaban varias bombas que mantenían la presión necesaria para operar la prensa. Sin ese sistema, la máquina simplemente no podía funcionar. Estos detalles ayudan a entender algo importante. Las prensas hidráulicas gigantes no eran únicamente logros individuales de ingeniería. Eran el resultado de sistemas industriales completos, redes de energía, infraestructura pesada, equipos humanos especializados. Sin embargo, cuando estas máquinas aparecen en relatos históricos o exposiciones industriales, muchas veces se presentan de forma aislada, como si fueran monumentos tecnológicos autosuficientes. La prensa, la pieza de acero, el operador, una escena casi perfecta de control mecánico. Pero cuando se examinan los documentos técnicos con más atención, aparece una imagen un poco diferente. Una red compleja de sistemas, máquinas gigantes que dependían de muchas otras máquinas, equipos humanos trabajando en sincronía y una enorme cantidad de energía concentrada en un solo punto. Quizá por eso algunos historiadores de la industria señalan que estas máquinas representaban algo más que poder técnico. También representaban una forma muy particular de entender el progreso, una donde la escala, la fuerza y la capacidad productiva ocupaban el centro del escenario, mientras otros elementos, la infraestructura, la coordinación humana y los riesgos asociados a fuerzas tan grandes, quedaban muchas veces en los márgenes de la historia. Cuando se revisan los documentos industriales del siglo XX con más atención, aparece una imagen algo más detallada de cómo funcionaban realmente estas prensas, no en fotografías promocionales, sino en informes técnicos, manual de operación, estudios de seguridad laboral. En esos documentos, las prensas hidráulicas aparecen descritas con una precisión casi obsesiva. Cada componente tiene límites muy claros: presión máxima del sistema hidráulico, temperatura del aceite, carga permitida en los troqueles, velocidad de descenso del pistón. Por ejemplo, algunos manuales de operación de grandes prensas de forja mencionan velocidades de descenso de apenas 5 a 15 centímetros por segundo durante la fase de prensado. Puede parecer lento, pero cuando ese movimiento se aplica con 20.000 o 30.000 toneladas de presión, incluso unos pocos segundos bastan para transformar completamente una pieza de acero al rojo vivo.
Ese nivel de control exigía procedimientos muy estrictos. Antes de cada ciclo de forja, el equipo debía verificar varios elementos: la temperatura de la pieza, la posición exacta entre los troqueles, la presión disponible en los acumuladores hidráulicos. Un error en cualquiera de esos puntos podía afectar el resultado final. Los ingenieros de forja eran muy conscientes de esto. Por eso los informes técnicos mencionan constantemente la importancia de la alineación. Una desviación de apenas 2 o 3 milímetros podía provocar esfuerzos desiguales en la pieza o en el troquel. Y bajo presiones tan grandes, esas pequeñas diferencias podían producir grietas en el acero o daños en las herramientas. Otro tipo de documento interesante son los registros de mantenimiento. Las prensas hidráulicas gigantes requerían revisiones constantes. Las válvulas hidráulicas debían inspeccionarse regularmente. Los sellos del pistón se reemplazaban después de cierto número de ciclos. Las tuberías de alta presión se revisaban en busca de microfisuras. En algunas instalaciones industriales, los sistemas hidráulicos trabajaban con varios miles de litros de aceite, circulando continuamente entre bombas, acumuladores y cilindros. Cualquier fuga podía reducir la presión del sistema, y en casos extremos, el aceite presurizado podía salir con suficiente fuerza para atravesar ropa o guantes. Por esa razón, muchos manuales de seguridad recomendaban mantener cierta distancia del sistema hidráulico cuando la máquina estaba en operación. También existen estadísticas industriales que permiten ver otra dimensión de estas máquinas. Algunos estudios sobre seguridad laboral en forjas pesadas del siglo XX registran varios tipos de incidentes: troqueles fracturados bajo presión, manipuladores mecánicos que perdían el control de piezas de varias toneladas, fragmentos de metal caliente proyectados durante la deformación. No eran situaciones frecuentes, pero tampoco inexistentes. La combinación de temperaturas cercanas a 1200 grados, piezas de varias toneladas y presiones gigantescas siempre implicaba cierto margen de riesgo. Los propios ingenieros lo reconocían. Por eso muchas plantas industriales comenzaron a introducir barreras físicas alrededor de las prensas, pantallas de protección, zonas marcadas en el suelo, protocolos para mantener a los operadores fuera de la línea directa de presión. Otro detalle interesante aparece en algunos diarios técnicos escritos por ingenieros de forja. En ellos se menciona con frecuencia la necesidad de paciencia. A diferencia del martillo de vapor, que resolvía una operación en segundos, la prensa hidráulica requería ciclos más largos: calentar la pieza, colocarla en posición, aplicar presión, liberar lentamente, volver a calentar si era necesario. En algunas piezas grandes, el proceso completo podía durar varios minutos por ciclo. Esto significaba que el ritmo de producción dependía tanto de la coordinación del equipo como de la potencia de la máquina, algo que rara vez aparece en las descripciones simplificadas de estas prensas. En muchos relatos populares, la atención se centra casi exclusivamente en la fuerza: 20.000 toneladas, 30.000 toneladas. Sin embargo, los documentos industriales sugieren que la verdadera dificultad estaba en controlar esa fuerza, aplicarla exactamente en el lugar correcto, durante el tiempo correcto, sobre un metal que cambiaba constantemente de temperatura y resistencia. Todo esto formaba parte del trabajo cotidiano en las grandes forjas, y esos datos siempre estuvieron disponibles en manuales de ingeniería, en informes industriales, en estudios sobre seguridad laboral. Lo que ocurrió con menos frecuencia fue otra cosa: integrar esos detalles en la historia general que se cuenta sobre estas máquinas. Una historia que suele destacar la potencia extraordinaria de las prensas hidráulicas gigantes, pero que rara vez describe con el mismo detalle la complejidad diaria necesaria para mantenerlas bajo control. Si se observa la historia de las prensas hidráulicas gigantes desde cierta distancia, el relato parece bastante claro. Una nueva máquina aparece, más potente, más precisa, capaz de moldear acero bajo decenas de miles de toneladas de presión. La industria pesada adopta esa tecnología,
y la producción de piezas enormes se vuelve posible. Ese relato no es incorrecto. Las prensas hidráulicas realmente transformaron la capacidad de la industria para trabajar con metales. Permitieron fabricar componentes que antes habrían sido imposibles. Ejes gigantes para barcos, discos de turbina, estructuras críticas para motores de aviación. En muchos sentidos fueron una de las herramientas clave de la ingeniería del siglo XX. Pero cuando se examinan con más atención los documentos técnicos, los informes industriales y los manuales de operación, aparece una imagen ligeramente distinta. No una historia diferente, sino una historia más completa. Porque estas máquinas no eran simplemente instrumentos de fuerza. Eran sistemas delicadamente equilibrados. La presión hidráulica debía mantenerse dentro de rangos muy específicos. Las válvulas debían responder en el momento exacto. Los troqueles debían alinearse con precisión de milímetros. El metal debía estar a la temperatura adecuada. Demasiado frío y no se deformaba correctamente. Demasiado caliente y podía fracturarse. Incluso la estructura de la máquina debía soportar tensiones enormes. Columnas de acero sometidas a cargas continuas. Pernos gigantes que mantenían el marco unido. Cimientos de hormigón anclados profundamente en el suelo para absorber fuerzas que podían superar 30.000 o 40.000 toneladas. Nada de esto era improvisado. Todo formaba parte de un sistema cuidadosamente diseñado. Y aún así, ese sistema dependía de algo que no aparece en muchas fotografías industriales: la atención constante de los equipos humanos que trabajaban alrededor de la prensa. Operadores observando el descenso del pistón. Técnicos vigilando la presión hidráulica. Trabajadores guiando piezas de varias toneladas con barras de acero. Un pequeño error podía corregirse, pero solo si alguien lo detectaba a tiempo, porque cuando la prensa empezaba a descender, la máquina hacía exactamente lo que había sido diseñada para hacer: aplicar fuerza, de forma constante, sin detenerse. Ese contraste es quizá una de las características más interesantes de estas máquinas. Por un lado, representaban uno de los niveles más avanzados de control industrial. Por otro lado, ese control dependía de mantener bajo vigilancia fuerzas enormes, fuerzas que, si se aplicaban en el lugar equivocado, podían deformar acero macizo o destruir herramientas diseñadas para soportar presiones gigantescas. Tal vez por eso, en algunos testimonios de ingenieros y operadores de forja, aparece una idea que rara vez se menciona en las narrativas más conocidas. La prensa hidráulica no era solo una máquina poderosa, era una máquina que exigía respeto. Respeto por la presión que circulaba dentro de sus cilindros. Respeto por el calor del metal al rojo vivo. Respeto por la precisión necesaria para mantener todo en equilibrio. Y cuando se retira el relato más simple, el que presenta estas máquinas únicamente como símbolos de progreso, lo que queda no es una historia menos impresionante. En realidad, es una historia más compleja. Una historia donde la ingeniería, la infraestructura industrial y el trabajo humano se entrelazan constantemente. Las prensas hidráulicas gigantes siguen existiendo hoy. Algunas aún operan en grandes forjas alrededor del mundo. Siguen moldeando metales bajo fuerzas inmensas. Siguen aplicando presión lentamente sobre acero incandescente. Y ese proceso sigue recordando algo que a veces se pierde cuando hablamos de tecnología en términos demasiado simples: que incluso las máquinas más poderosas no funcionan solo gracias a su tamaño o su fuerza. Funcionan gracias a un equilibrio delicado entre diseño, energía, materiales y atención humana. Y quizá esa observación deja una última pregunta abierta. Si durante tanto tiempo aceptamos una historia de la tecnología tan ordenada y lineal, ¿cuántas otras máquinas del pasado seguimos imaginando como símbolos simples de progreso, cuando en realidad su historia siempre fue mucho más compleja?